Muy buenas noches. Nuevamente, desde Mujeres Liberales Argentinas, los invito esta noche a escuchar al señor Gabriel Zanotti, que se encuentra con nosotros para disertar sobre los efectos sobre la sociedad después de 2 décadas. Está conmigo la señora Mariana Jaldo, vicepresidente de Mujeres Liberales Argentinas, que seguramente también los va a saludar, y nos leerá el currículum vitae de Gabriel. Así nos ponemos un poco en sintonía sobre su formación y su quehacer profesional. Buenas noches, bienvenidos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por participar en nuestras charlas. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, Gabriel Zanotti estudió el profesorado y la licenciatura en filosofía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es doctor en filosofía de la Universidad Católica Argentina. Actualmente es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, profesor de grado y posgrado en la Universidad del SEMA, director académico del Instituto Acton, Argentina, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Entre sus publicaciones más importantes podemos encontrar Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, Popper, Búsqueda con Esperanza, hacia una hermenéutica realista, Comentario a la Suma contra Gentiles y Judía-Cristianismo, Civilización Occidental y Libertad. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos. Bueno, ahora sí te damos la bienvenida. Mi primera pregunta, Gabriel, es ¿por qué elegiste la carrera de filosofía como carrera de grado? Bien, en ese momento, es raro esto, pero en la adolescencia la filosofía me había entusiasmado mucho, desde todo punto de vista. Yo antes, como un hobby, había comenzado a leer algo de los economistas austríacos, pero eso no es nada contradictorio, porque son más filósofos que lo que habitualmente se llama un economista en el sentido tradicional del término. Así que fue un gusto personal y que sin embargo, bueno, dio después sus frutos porque abordar ciertos temas como por ejemplo el liberalismo clásico desde la filosofía tiene sus ventajas, en cierta medida, tiene sus ventajas. Así que eso fue toda una aventura en ese momento, era el año 1978, 79, pero bueno, mi padre, que apoyó mucho mi carrera de filosofía, estaba en contacto en ese entonces con el rector de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, Aníbal Fosbury, en Tucumán, y mi padre me dijo, mirá, me parece que tienen una filial en Buenos Aires, anda al convento de Santo Domingo a averiguar, y efectivamente, así hice, y el camino no fue el habitual en ese momento, porque en Buenos Aires en ese momento solo estudiabas o en la UBA o en la UCA. La UNSTA tenía un programa diferente, una tradición tomista muy, muy importante. Así comenzaron mis rarezas, ¿no? Leyendo a Mises por mi cuenta y estudiando Santo Tomás de Aquino en la universidad. Sí. Sí, eso de ir de la mano de Santo Tomás de un lado con Mises del otro es extraño, pero bueno, ha dado sus frutos. Hablando de Mises, Mises introduce el concepto de praxeología en su libro La acción humana. ¿Podés contarnos de qué se trata este concepto y por qué es el mejor método para describir y pronosticar la acción humana? La mayor parte de los economistas, desde los economistas clásicos en adelante, se concentraron en el estudio de
la maximización de la riqueza como el criterio de racionalidad de la acción humana, que era el fundamento de la teoría económica. Lo que hace von Mises es expandir ese criterio. Él sostiene que la acción racional no es solamente eficiencia, sino que la acción racional abarca todos los aspectos de una acción humana libre y deliberada. Y por lo tanto la acción racional puede ser falible, puede ser errónea, puede ser está abierta a la incertidumbre, y esa caracterización de la acción humana como una racionalidad limitada es lo que le permite a von Mises fundamentar una escuela austríaca de economía que en su momento, allá por los 40, por los 50, se posiciona como un pensamiento económico diferente a las escuelas clásicas convencionales que manejaban los modelos de competencia perfecta. Así que ya la noción de mercado que tenían los economistas austríacos, Mises y Hayek en ese momento, era una noción de mercado que fundamentalmente implicaba la coordinación de conocimiento disperso. Este es el tema fundamental de la acción humana con el cual colaboran Mises y Hayek. El conocimiento que se coordina en el mercado no es el conocimiento perfecto de los modelos de competencia perfecta, porque en esos modelos ya el conocimiento entre oferta y demanda ya está coordinado, por algo se llama perfecta. En cambio, los austríacos dicen, la clave de la cuestión es cómo explicar que los seres humanos comunes y corrientes, ¿no?, llenos de incertidumbre, de errores y de dispersión en su conocimiento, cómo explicar que esos seres humanos, bajo qué condiciones su interacción puede tender a una coordinación, ¿no? Ese es el gran desafío de la Escuela Austríaca de Economía y la gran respuesta al socialismo, porque el socialismo siempre dijo, bueno, dado precisamente que los seres humanos son imperfectos, vamos a recurrir a un buró de seres humanos supuestamente perfectos para gobernar a esa serie de personas tan tontas, y la respuesta de la escuela austríaca desde el principio fue precisamente, claro que el mercado es imperfecto, pero bajo condiciones de precios libres, libertad de entrada al mercado, ¿no?, y capacidad de aprendizaje, ese mercado imperfecto tiende a la mayor coordinación. Así que eso es fundamental para la Escuela Austríaca de Economía. Te hago una consulta. ¿Cómo puede ser que la escuela austríaca no proponga ningún proyecto de investigación o curso alguno de acción social? Bueno, todo depende de lo que se entienda por acción social, ¿no? Tal vez, después aclaramos eso, ¿no? Pero tal vez la extrañeza sucede porque Hayek, Me refiero específicamente, si analizamos el ordoliberalismo dentro de lo que es la escuela de Friburgo, sí, ellos tienen un programa que abarca este aspecto social. Por eso me pregunto cómo puede ser que la Escuela Austríaca de Economía no lo tiene, no lo prevé. Ahora veo perfectamente a qué te referís. Sí, está bien. Sí, el ordoliberalismo, la economía social de mercado, ha admitido una acción del Estado en ciertos aspectos de redistribución del ingreso, control de los monopolios, etc. Pero eso fue más o menos en la década del 50, pero luego el debate se extendió mucho más. El debate fue entre posiciones como las de Robert Nozick, que habla del Estado mínimo, solamente seguridad y justicia y nada más, y luego la posición socialdemócrata de John Rawls, que habilita al gobierno federal directamente a una activa presión impositiva para la redistribución de ingresos, y entonces ahí liberales y socialdemócratas quedaron totalmente enfrentados, ya estamos hablando de la década de los 70, y de ahí viene la imagen de que la escuela austríaca, a pesar de que Nozick no era un economista austríaco, parecía estar en contra de la redistribución de ingresos que proponía John Rawls, e incluso parecía estar en contra de cualquier, como vos dijiste, acción social por parte del gobierno. Yo creo que esa dicotomía fue solucionada por el pensamiento de Friedrich Hayek,
Porque en Friedrich Hayek la dicotomía de si el Estado interviene o no interviene no se plantea en esos modos. Friedrich Hayek forma parte de lo que actualmente se llama economía política constitucional, junto con James Buchanan. Y ellos distinguen en el Estado, en el Estado federal y los estados y los municipios. Por lo tanto, la propuesta de ambos es que los gobiernos federales no intervengan en salud, educación y seguridad social, pero dejan abierta la puerta de que los estados municipales puedan distribuir bienes públicos en esos tres aspectos, siempre que no sea de manera monopólica, siempre que no sean financiados por impuestos progresivos a la renta, siempre que, hay otras condiciones más, siempre que no sean financiados con emisión monetaria, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esto, que es un punto bastante a veces discutido, pero a la vez desconocido entre estas peleas, yo creo que esto coloca las cosas en su justo punto. Lo ideal sería que sean los municipios, que son administraciones con un mayor control de recursos. Me refiero a que no podría haber aumento de impuestos sin el consentimiento de los habitantes del municipio. En ese sentido, que los municipios están habilitados a distribuir ciertos bienes públicos, impide que los gobiernos centrales se conviertan en ese barril sin fondo, que tienen una tendencia al gasto desmesurada, sencillamente ya porque los votantes no pueden controlar, no pueden tener conciencia de lo que votan, no tienen conciencia de lo que significa el gasto público. En cambio, si tú eres la humilde habitante del municipio XX y el intendente con la demagogia habitual dice, vamos a hacer un gran hospital para los pobres, pero claro, ahí tu pregunta inmediata va a ser, ¿y cuánto me sale? Porque eso se debe financiar, según la constitución que proponen Hayek y Buchanan, con los impuestos del municipio. Por lo tanto, la tendencia al gasto público queda notablemente reducida. El gobierno federal tiene constitucionalmente prohibido gastar en esas áreas, y los municipios tienen la obligación constitucional de cobrar impuestos por esos servicios, frente a lo cual se van a enfrentar con la oposición de sus votantes. Así que la tendencia al gasto público queda notablemente reducida. Sí. Gabriel, te hago una consulta. Venimos al 2021 y al título de nuestra convocatoria. Sí. ¿Cuáles son para vos los efectos más notables que ves sobre la juventud después de 20 años de gobierno kirchnerista? ¿Cómo propones intervenir sobre estos aspectos? Yo creo que sencillamente el gobierno kirchnerista consolida de una manera muy profunda las tendencias corporativistas y estatistas de la Argentina desde la década del 30 y particularmente el peronismo. Lo que ocurre es que, bueno, todos sabemos esa diferencia entre peronismo de derecha, peronismo de izquierda, ¿no? El kirchnerismo es el peronismo de izquierda de la década del 70, ¿no? El kirchnerismo es eso. El kirchnerismo son los mismos que en ese momento proponían la revolución armada y además no solamente la propusieron, la hicieron, ¿no? Al estilo cubano, vuelto históricamente en formas democráticas, más moderadas. Y lo que ha hecho el kirchnerismo es consolidar los preconceptos habituales de la Argentina desde el punto de vista de la relación entre ciudadanos y Estado, ¿no? Y lamentablemente, como decía Perón, con esa terrible sagacidad política que lo caracterizaba y que ponía muy nerviosos a sus adversarios, ¿no? Cuando él dijo, peronistas somos todos. Bueno, kirchneristas son todos en este momento, porque cualquier, excepto algunos, ¿no? Que ya todos saben quiénes son. Porque si el gobierno de la ciudad coloca carteles en todos lados que dice el Estado te cuida, eso significa estatismo. Esa es la relación que el argentino promedio ve con el Estado, unos seres humanos investidos de no sé qué poder que te van a cuidar, que te van a dar, que te van a proveer.
¿no? Ellos eligen proveedores. Por supuesto, la típica pregunta, si eso es moralmente correcto, o de dónde se sacan los recursos, jamás se hace, ¿no? Creo que el kirchnerismo es una trágica consolidación de todo eso, y bueno, pero por supuesto habría que analizar, habría que ver, estamos muy en el momento presente, tendríamos que estar en el 2040 para ver qué pasó. Algunos están diciendo, bueno, pero ese clientelismo político, esa noción de sumisión, ¿no?, al Estado papá, parece haber llegado a su límite, porque las juventudes parecen estar reaccionando, el fenómeno Milei, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si eso se consolida, sería una sorpresiva buena noticia, ¿no? Yo tengo otra percepción, Mm, y que es para mí preocupante. Soy, al igual que vos, docente, mm, y veo dos efectos. Por un lado, los efectos del adoctrinamiento escolar ujú, que se dan en los colegios secundarios. Veo en los jóvenes de 18, 20 años un relativismo moral que hace 20 años atrás no existía, y una flexibilidad o una laxitud en cuanto a determinados conceptos que, en conceptos de familia, de vínculos de afecto, de ujú. cómo se comprometen con lo que hacen, la falta de compromiso en realidad, ¿no? Por un lado. Y por otro lado veo aquellos chicos que siguen, por ejemplo, vos lo citaste a Javier Milei, lo siguen de manera como culto al ídolo, que pocos saben realmente de cuáles son las ideas del liberalismo. Muy pocos. Sí, lo siguen de forma mesiánica. Es tan peligroso como el otro extremo. Entonces, por eso yo digo, viendo esto, cómo pararse para analizar bien el diagnóstico. Podemos preverlo, hacia dónde avanzar, con paso seguro y con un proyecto a los próximos, no sé, 30 años, porque se hace muy difícil. La Argentina, como proyecto de nación, nace bajo el problema del caudillismo, ¿no? Incluso finalmente, cuando se logra de manera muy difícil, desde 1853 en adelante, con 2 guerras civiles todavía, ¿no? Es de la mano de un caudillo que milagrosamente parece hacerle caso a Alberdi y lo saca a Rosas, que es urquiza, pero que podría haber instaurado el urquicismo con toda sencillez. O sea, el país es un país autoritario, de base, de fondo. Es el autoritarismo latente cultural, es la casa de departamentos donde cuyos copropietarios se desentienden totalmente y abandonan todo en el administrador, que es el dictador de turno. Sucede en todos los ámbitos. Eso luego, por supuesto, tiene diversas versiones, ¿no? Algunas mejores, otras peores. Habrá caudillos más ilustrados, otros menos. Por supuesto, cuando el marxismo entra en las décadas de los 60 y los 70, la imagen del caudillo es Fidel Castro y la revolución, ¿no? Antes era un caudillo más a lo Mussolini. Bueno, pero todo esto para decirte, no es nada de extrañar que, que Milei parece tener como 2 caras. Por un lado, los más optimistas dicen, parece que tocó la fibra de las personas que se sentían muy violentadas por la protección del Estado, puede ser, pero por el otro lado, su modo de hablar es un modo eh, tipo caudillo, ¿no? Algunos sostienen que en la Argentina no podría haber sido de otro modo. Puede ser, la verdad no. Yo tendría bastante que decir desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje y de los horizontes culturales, pero tal vez no es el momento. Lo que quiero decir es, la otra cara del fenómeno Milei es si él logra
hacer un equipo sólido de colaboradores y asesores con los cuales catapultarse hacia el 2023. Y en ese equipo, obviamente, los liberales van a tener que hacer lo que siguen sin hacer, que es unirse, ¿no? Los liberales, los conservadores, los nacionalistas, van a tener que hacer un proyecto de unión frente a ciertos enemigos comunes, ¿no? El Foro de San Pablo, etc., ¿no? Así que si vos ves con preocupación el fenómeno Milei, bueno, es muy temprano. Hay que ver qué hace cuando entre a la Cámara de Diputados, cómo va armando su proyecto político y qué pasa con eso. Hay que ver si, como él mismo está diciendo, si él logra captar a los sectores más liberales de los que estaban con Macri. Pero son todos episodios muy recientes, María, muy, muy recientes. Las últimas declaraciones de Milei sobre Macri son de ayer o anteayer. Realmente es muy difícil de evaluar en este momento qué va a suceder. Pero vuelvo a decirte, comparto perfectamente tu preocupación del caudillismo, ¿no? del culto al ídolo, pero es un país que culturalmente es eso. Si el ídolo no es Fidel Castro, es Milei. Y si no es Maradona, es Fito Páez. Terrible. Te digo bueno, que verlo en esa... bueno, pero en ese sentido... hay que ver si Milei logra darse cuenta de este tema y se rodea de personas que no tengan el problema de un candidato, que sean buenos asesores, buenos jefes de campaña y que sean liberales convencidos, ¿no? No estoy hablando de personajes maléficos como Durán Barba, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Así que te tiro esa onda optimista. Es muy temprano para decir que no lo va a hacer. Incluso ya son conocidos algunos de sus colaboradores, algunos son muy buenas personas. Y además hay que tener en cuenta que el fenómeno Milei no es solamente él. Que la segunda, que el comandante de a bordo, que el primer oficial sea Victoria Villarroel, es un fenómeno político que potencia todavía mucho más el fenómeno Milei. O sea, no es simplemente Milei, es él, la alianza que hizo con la gente de Villarroel, esa alianza está muy bien pensada. Victoria es una chica que también se maneja a la perfección en los reportajes, no tiene el carisma de Milei, no lo necesita por lo demás. O sea, vuelvo a decirte, esa alianza da ciertas esperanzas, ¿no? Si hubiera sido como siempre un solo candidato y los demás personas totalmente intrascendentes, pero esto da algunas esperanzas, ya veremos qué pasa, ¿no? Veremos. Espera. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Te quería contar que Mujeres Liberales Argentinas surge o nace gracias al apoyo de Diego Giacomini y Javier Milei. Cuando empezamos con esto, y gran parte de los partidos políticos liberales existentes se oponían a que nosotras nos reuniéramos a trabajar y a promover las ideas liberales y a convocar a mujeres. Primero fuimos mujeres, luego se acercaron los hombres a promover las ideas del liberalismo en la Argentina, con este tipo de entrevistas o con otro tipo de eventos. Los primeros que salieron a apoyarnos fueron ellos dos. Entonces entiendo que, bueno, que todos formamos parte de esta gran batalla cultural que el liberalismo está librando en la Argentina. Una última pregunta hoy, que tiene que ver con un tema que entiendo se va a dar en el futuro próximo. ¿Estás de acuerdo que la Iglesia se separe del gobierno nacional o no? Yo creo que puede haber una evolución al respecto, pero la verdad no sé si están dadas las condiciones culturales para que ese tema se plantee con seriedad. Mi posición siempre fue que el artículo 2 sea constitucionalmente reemplazado por el acuerdo del Estado argentino con el Vaticano del año 1966, que es un acuerdo que
establece mucho mejor la independencia y la autonomía entre Iglesia y Estado. Ese acuerdo tiene nivel constitucional, por lo tanto, frente a la gente que le molesta el artículo 2 de la Constitución, se le puede decir, mire, ya está en desuetudo jurídico, lo que rige actualmente es ese acuerdo entre el Vaticano y el Estado argentino, que es un acuerdo que quita privilegios legales a la Iglesia, pero quita también atribuciones que el Poder Ejecutivo tenía sobre el nombramiento de los obispos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que si todos se calmaran un poquito, cosa difícil, habría que plantear la relación entre Iglesia y Estado sobre la base de ese acuerdo. Pero como estamos en una época donde hay grietas muy profundas y de vuelta inunda a la Argentina una dicotomía terrible entre creyentes, no creyentes, etcétera, etcétera. Bueno, yo no creo que estén dadas las condiciones hoy para plantear con calma esta cuestión. Incluso entre los liberales están matándose por esta cuestión. Sí, si querés preguntarme cosas más concretas, pero lamento... Egocéntrica. Esta cuestión egocéntrica sí, que hace que no se pueda construir un verdadero frente. Sí, es una cuestión cultural, o sea, de alguna manera hay una especie de espíritu jacobino de la Revolución Francesa que ha avanzado sobre todo Occidente de vuelta, fruto de una alianza incoherente filosóficamente, pero fecunda políticamente, que es la alianza entre posmodernismo y neomarxismo. Si querés me extiendo sobre eso, pero no quiero aburrir a la gente. Sí, no, te aprovechamos. Bueno, y esa alianza incoherente pero efectiva entre posmodernismo y neomarxismo, por supuesto, tiene un odio anti-iglesia militante, ¿no? Igual que en la Revolución Francesa, igual que en la Revolución Rusa, y eso incluso ha llegado hasta los mismos liberales, ¿no? Que décadas atrás, los creyentes y los no creyentes no teníamos este problema. Pero eso es comprensible porque las circunstancias históricas han cambiado. Gabriel, Sí. ¿es la antigua discusión entre iglesia y masonería? No, yo sé que algunos van a diferir conmigo, pero yo creo que la masonería es una institución antigua, algunos la siguen asociando con lo peor del mundo, yo no sé, por ahí me equivoqué, yo creo que sencillamente es un espíritu de época. El posmodernismo y el neomarxismo han avanzado culturalmente sobre Europa y Estados Unidos, y han roto el pacto político liberal clásico originario. Esto para mí es muy importante, por eso las grietas profundas y lo poco gobernables que se han vuelto otros países. Antes éramos nosotros, ahora es el mismo Estados Unidos, ¿no? Pero eso, ¿por qué? María, perdón, buenas noches. Pardi, por favor, ¿podrás, si sos tan amable, mutearte? Después yo abro ahí va. Abro los micrófonos para todos. Claro, pero me encantaría terminar de escucharlo a Gabriel. No, lo que yo quería decir es que ¿a qué me refiero con la ruptura del pacto político originario? Por ejemplo, 1776, 1787, Estados Unidos. El pacto político originario de Estados Unidos era un pacto político donde las personas estaban unidas en una constitución federal y en una declaración de independencia, donde las libertades individuales eran la clave del pacto. Había diferencias, pero se unían todos en el ejercicio de sus libertades individuales, ¿no? Independientemente de que, y esto no es poca cosa, de que Estados Unidos haya nacido con un enorme peso histórico que fue el tema de la esclavitud, ¿no? Ahora, ese pacto se corta cuando lentamente se empieza a introducir en la cultura norteamericana la idea de que hay un heteropatriarcado capitalista explotador versus nuevos colectivos explotados, ya sean indígenas, homosexuales, mujeres, etcétera, etcétera, que son los nuevos colectivos explotados. O sea, la teoría de la plusvalía marxista se reinventa y ahora la explotación es sobre esos sectores, ¿no? Eso rompe el pacto político. Por eso eso lo está quebrando Estados Unidos en este momento. No pueden ponerse de acuerdo en lo mínimo, porque esta ruptura del pacto político significa que un ciudadano ve al otro ya no como otro ciudadano, sino como el enemigo. Es la relación explotador-explotado.
Eso rompe los pactos políticos liberales, es lo que está sucediendo en Estados Unidos, en algunos de Europa en cierta medida, y a esto agrega el neomarxismo en el ámbito de la economía, ¿no? Y en el ámbito de los nuevos colectivos explotados, pero a la vez la unión con el posmodernismo, o sea, con un escepticismo total cuando llega la hora de criticar a Occidente, ¿no? Entonces, la Declaración de Independencia norteamericana no es más valiosa moralmente que la tribu chucuchucu de África. Bueno, eso es postmodernismo, ¿no? Entonces, pero es una mezcla muy eficaz, porque para que el Estado avance sobre todas las libertades, neomarxismo, y para que siga avanzando en nombre de la lucha contra Occidente, posmodernismo. Cabe confesar que es una genialidad política, ¿no? Bueno, lo perverso puede ser genial. Gabriel, estoy mirando que ingresaron a la sala 2 personas que te tienen muchísimo aprecio. Acá tenemos al doctor Eduardo Filgueira Lima, Sí. que Hola, hoy me dijo, pasame el link, que lo quiero saludar. Muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Todo tuyo. ¿Te podés desmutear? Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? En realidad me tuve que apurar porque estuve un día bastante ocupado, pero bueno, no quería perderme porque siempre es muy valiosa una conversación con Gabriel por sus conocimientos y su perspectiva. Te acabo de pasar un link de un artículo que salió hoy en una revista cristiana que elogia prácticamente a Putin, dice en el texto, te pedí que se lo pases a Gabriel, porque Gabriel, como no tiene WhatsApp, a mí me resulta difícil Ya se lo paso. pasárselo. Es muy interesante porque prácticamente Putin, sin hablar de conceptualizaciones de tipo filosófico, sí hace referencia a cómo Occidente se está suicidando. Y cómo se está suicidando por esta mezcla que bien definió Gabriel respecto de la adhesión, la sumatoria o a la agregación del posmodernismo y al neomarxismo. Y en virtud de esto mismo, yo le preguntaría si él piensa de que las opiniones de los primeros gestores de la Escuela de Frankfurt tuvieron una visión de que esto podía acontecer a punto de partida de sus pretensiones filosóficas o sus posturas filosóficas de inicio, me refiero a Derrida, Erich Fromm, Georges Lukács y otros ulteriores también, incluso Horkheimer, Adorno, etc. Y quería conocer la opinión que tiene Gabriel al respecto. Yo con respecto a la Escuela de Frankfurt soy un poquito más optimista. Me parece que hay que distinguir autores. Me parece que Horkheimer, Adorno y Erich Fromm, desde el punto de vista filosófico, tienen una acertada crítica a la razón, comillas, racionalista de la Revolución Francesa, que curiosamente coincide con las críticas de Hayek a la Revolución Francesa. Claro. Ahora, desde luego, me parece que, y además, bueno, listo, no nos vamos a poner ahora a hablar de Erich Fromm porque sería muy largo. Otros autores, claro. En cambio, otros autores, como por ejemplo Marcuse, ya dan un paso hacia el paso que coherentemente no quisieron dar Adorno y Horkheimer, que es el paso a la revolución soviética prácticamente. Marcuse no la apoyó, pero sí apoyaba una especie de revolución dentro de Occidente, bueno, el Mayo francés, etcétera, etcétera. Me parece que esas son las dificultades de la Escuela de Frankfurt, hay que distinguir autores. Pero, mira, posiblemente me equivoque, yo no veo la Escuela de Frankfurt tan filosóficamente peligrosa como sí lo es el posmodernismo. El posmodernismo es un escepticismo total con respecto a la razón humana y, por supuesto, muchos de sus autores son políticamente neutros, pero sin embargo, la versión, lo que podríamos llamar autores como Gianni Bátimo y Derrida, a quien citaste, tienen una interpretación totalmente escéptica de Heidegger, y eso colabora con
la deconstrucción de las ideas morales que fundaron Occidente, ¿no? Así que me parece que eso es mucho más, yo diría... complejo, mixto. Sí, estaba buscando un sinónimo. Haces una diferenciación entre los autores. Sí. En realidad creo que había un lineamiento común, ¿no? Sí. Lo mencionaste como la idea de la deconstrucción. Lo mencionaste muy bien. Sí, pero esa deconstrucción es en un sentido escéptico, o sea, vamos Claro. a no estar seguros de ningún fundamento moral. Pero esa no era la posición de Heidegger, mucho menos de Gadamer, su gran discípulo, que Gadamer critica a Derrida, le critica la interpretación de deconstrucción que tiene Derrida. Y eso es muy poco conocido, sobre todo en este país donde todos quieren ser imitadores de Heidegger. Así que bueno, yo te diría que habría que diferenciar autores. Pero Correcto. volviendo a Putin, voy a decir algo más desafiante. El fenómeno Putin me resulta extraño. Primero hay que diferenciar entre líderes nacionalistas que no son liberales clásicos, pero que sin embargo pueden ser relativamente coherentes en cuanto a su no alineación con el Foro de San Pablo, y etcétera, etcétera. Pero no es el caso de Putin. Putin no sé a qué juega. Ahora aparece como el gran moralista de Occidente, pero apoya a Venezuela. ¿Ok? O sea, hubiera bastado un llamado telefónico en el 2017 de Putin a Trump, ¿no? Para que Venezuela hubiera caído inmediatamente. Entonces, ¿a qué está jugando? No, yo creo que no tiene ninguna autoridad moral para erigirse ahora a Putin en el moralista de Occidente. Él sigue apoyando a Cuba y a Venezuela. Y lo peor es que lo sigue apoyando porque le conviene. Eso es un cinismo moral absoluto. El día que Putin juegue distinto en el ámbito internacional, recién ahí le admitiré que se ponga a hablar de ética. Así que no, definitivamente no. ¿Lo leíste el artículo de Putin? El de hoy no. Ah. Es interesante porque incluso critica se lo pasé. la idea del constructivismo de Marx y Engels. Pero lo he visto Eduardo. hablando, pero no es la primera vez que escucho este tema, lo he visto hablando como Ajá. si fuera, lo he visto hablando más o menos como si fuera Santo Tomás de Aquino. Pero es falso, no le creo. No, eso por supuesto. Yo creo que de Venezuela y Cuba saca su propio provecho. Bueno, pero eso incluso... es un cinismo espantoso. Bueno. Nadie que tenga un mínimo de moral puede sostener esas no dos sé crueldades espantosas. No sé si muy bien si el beneficio o el provecho propio es a punto de partida de obtención de beneficio de tipo económico, pero Bueno, sí peor de todavía. ponerle, claro, porque está sometiendo, o sea, permitiendo que se sojuzgue a los pueblos para obtener posiciones geopolíticas que contrasten con, pero esto va en línea con su nacionalismo. Bueno, peor todavía, pero entonces que se calle, no tiene ningún derecho a hablar de ética. Sí, ninguna duda. No sé cuántos pueden hablar de ética, ¿no? En esa circunstancia. Así que bueno, eso es lo que quería decir de Putin, porque me está causando extrañeza, por decirlo lo menos, los amigos católicos que ahora me salen con Putin. Pero por favor, ya lo hicieron en el 20 con Mussolini. Ya, en el 20 con Mussolini lo hicieron y todavía no aprenden. Dejen de adherirse a los dictadores ocasionales, por favor. No Lo terminan que de pasa es aprender. que se busca algún tipo de coincidencia de tipo ideológico. O finalmente Putin No nos hay, termina dando la razón. Es un supuesto equivocado desde mi punto de vista y coincido con vos. Pero creo que ese es el motivo por el cual algunos católicos adhieren a estas manifestaciones de Putin. Bueno, a estos católicos habría que ofrecerles la página del Instituto Acton para que sepan apoyar a la idea de la República Democrática, de las libertades individuales, ¿no? Y dejen de poner sus esperanzas en dictadores ocasionales, ¿no? Una pregunta más y no quiero monopolizar el diálogo. ¿No te parece que hemos insistido muy poco con la idea de libertad? Sí, pero no desde el Instituto Acton, ¿ok? Que lleva el nombre de Lord Acton. Lord Acton, el gran filósofo político inglés, católico, que explicó el origen de las libertades individuales en Occidente como un resultado de la cristiandad. ¿Okay? Pero claro, muchos católicos argentinos lo ignoran absolutamente, ¿no? Porque coquetean con Onganía, con Videla, con Perón. En vez de leer a Lord Acton, coquetean con dictadores locales, ¿no? Bueno, ¿qué querés que te diga?
así les va después. Correcto. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación. No, al Nos contrario, un placer. Nos debes un Zoom. Estuviste enfermo y zafaste, pero volveré a insistir. No, pero la pasé fea. La pasé con un estado gripal feo. Pero estás bien ahora. Ahora estoy bien, sí. Ahora incluso salgo. Acabo de llegar a las corridas para escuchar a mi amigo Gabriel. Si me permite que lo llame así, amigo. Muchísimas Claro que gracias, sí. Eduardo. Gabriel, Claro que sí. te manda un abrazo enorme el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. Te está escuchando, me dice que tiene un problema con el celular, que no puede, no con el celular, con el audio del Con celular. el audio. Pero que te Bien. manda un abrazo grande, que te está escuchando y que es un placer formar parte de esta disertación. Hago una Perfecto. consulta. Sí. A tu saber y entender, ¿qué candidato o partido para vos tiene una serie de propuestas como para poder salir de este pantano? Bueno, tal vez mi respuesta te va a desilusionar porque va a ser muy poco original, pero yo creo que en este momento, a ver, te puedo nombrar con los dedos de una mano, solamente con sus defectos, ¿no? Solamente Javier Milei, Espert, Victoria Villarroel, López Murphy, Patricia Bullrich, y para de contar. Y ojalá los 5, habría que agregar a Gustavo Lázari, y ojalá todos ellos estuvieran formando parte del mismo equipo, ¿no? Pero creo que eso se va a dar naturalmente, ¿no? O sea, la pequeña esperanza es que nos quedan 2 años para aprender de una vez por todas cómo estar juntos, ¿no? Vamos a ver si lo aprendemos. Cómo construir en el equipo. Voy a también, en ese frente también habría que incluir esto va a resultar extraño y hay muchos liberales que me van a querer matar, también habría que incluir a los nacionalistas católicos moderados que aceptan el juego constitucional, que aceptan la Constitución del 53. A Cynthia Houghton, por ejemplo. No era ella el perfil, pero sí, ese tipo de personas hay que incluirlas en un frente común. Por supuesto, me van a decir, las alianzas no sirven para gobernar, etcétera, etcétera, ya lo sé. Sí. Pero me parece que en este momento hay cierto consenso con respecto a ciertas ideas que sirven para gobernar. A ver, la Argentina es un país tan culturalmente complejo en cuanto a su armado de consenso político que la sola adhesión a una relativa interpretación republicana de la Constitución del 53 ya es un punto de partida, ¿no? Una interpretación donde no entre el populismo, el estatismo, donde no entre el Foro de San Pablo, donde no entren las presiones de los lobbies internacionales. Eso ya sería suficiente milagro, ¿no? Así que creo que tenemos que ser amplios para este proceso, ¿no? Lo que pasa es que en este tipo de armados por supuesto, están los políticos, que son los que van al frente, pero detrás tenemos que estar los que demos las ideas correspondientes, ¿no? Sí. Gabriel, si te parece bien, voy a abrir los micrófonos de las personas que han subido a escucharte y me encantaría darle la posibilidad de hacerte las preguntas por lo menos a 2 o 3 personas que quieran participar. Sé que una de ellas es la señora Bárbara Gorch, que estuvo hace un ratito intentando hablar contigo. Sí. Bárbara, ¿estás por ahí? Hola. Sí, estoy con el teléfono de mi papá, que se lo acabo de arrancar. Bueno, dale, entonces, vamos a la pregunta. Espero que no se escuche con eco. No, se escucha bárbaro. Bárbaro, entonces coordiné bien. Bueno, en principio, saludarlos, agradecerles, porque siempre es tremendamente enriquecedor todo lo que acabo de escuchar. Y acá es muy dura la batalla de la libertad. La gente entiende por batalla cultural estar haciendo politiquería en los últimos minutos de un
elección legislativa. Sinceramente, queda mucho por aprender. Los argentinos tenemos mucho por aprender. Y yo quisiera citar y a partir de ahí por ahí hacer una pregunta que en realidad el filósofo que hoy es el dominante es Nico Kazantzakis. Creo que él dijo que el ser humano, su vida se centra en, perdón, voy a usar las palabras tal cual, comer, cagar y pedorrear. Creo que es el único filósofo al que se podría este contexto argentino, lo entendemos a través de esa frase simple. Después, la verdad que irme a Ortega y Gasset a esta hora, más que comentarles que nos es durísimo sostener a la gente que ingresa para fiscalizar o lo que sea, porque si la gente no ve circo, no ve, no sé, gente con banderas haciendo arenga en una plaza, esto es Almirante Brown, hagan de cuenta que en Bursaco están como en un pueblo en Córdoba actualmente, mentalmente. ¿Cuál es tu pregunta, Barbie? Nada, yo quisiera escuchar un poco más de todo lo que vienen hablando hasta ahora. Mi pregunta es cuándo va a ser la próxima entrevista sobre este mismo tema, porque no me alcanza el tiempo. Quiero convocarlos para una próxima vez, una próxima fecha, más tranquilos después del 14. Preguntarles eso. Bueno, muchísimas... Pero al menos sí. Con respecto a lo que dijiste, lo que se podría aclarar es que hay que tener plena conciencia de que la Argentina es uno de los mejores ejemplos, valga la paradoja, de lo que se llama los incentivos perversos para la política, fruto de leyes de partidos políticos, etcétera, etcétera. O sea, los incentivos perversos, igual que en economía, producen que sean los peores los que tengan incentivos para estar, ¿no? Claro. Entonces necesitamos, lamentablemente, porque no es un bien que abunda, necesitamos grandes dosis de heroísmo, de sacrificio personal, y por eso me gustaría volver a decir, personas como Milei, López Murphy, etcétera, etcétera, miren, no está el horno para bollos, déjense de pelear, ¿ok? Tienen que estar juntos. ¿Ah? No hay vuelta que darle, es una situación muy delicada históricamente. Yo, perdón que te interrumpa, siento que ese es un juego que le es atractivo a la gente. Un experto... Pero acá permítanme hacer una diferencia entre el estadista y el político común y corriente, ¿no? El estadista es como una especie de psicoanalista social. El estadista tiene ciertos valores que transmite a la mayor parte de la población de manera curativa. El ejemplo no va a gustar a los más conservadores porque me van a salir con que era ex-guerrillero y partidario del aborto, pero es el mejor ejemplo que tengo. Mandela tuvo la oportunidad de que su gente matara a todos los demás. En cambio, no lo hizo lo contrario. Los llamó a la conciliación, a la concordia, a la convivencia, y los educó. Lamento todo lo demás, pero eso lo hizo bien. ¿Okay? Y podría haber hecho lo contrario. Eso se llama educar. ¿Vieron cuando se decía gobernar es poblar? Ahora gobernar es educar. Así que eso que está haciendo Javier de ir a las plazas y enseñar economía, también me llama la atención, ¿no? Bien, para bien, ¿no? Entonces, en cambio el simple político, sencillamente huele la corriente y para ahí va, ¿no? Por eso es muy gracioso que los que tengan, es muy gracioso que en este momento los que están en Juntos para el Cambio y los que están así más confundidos ahora estén hablando de libertad y dejar impuestos, y cuando jamás se les hubiera pasado por la cabeza. En cambio, los de izquierda más coherentes, no, ellos se mantienen en su posición y están totalmente espantados por el fenómeno Milei, ¿no? Lo que quiero decir es que si no encontramos, en este país tan caudillista, si no encontramos entre los liberales las actitudes morales del estadista, no vamos a tener salida, porque no estamos en un país que tenga una tradición de participación ciudadana, republicana. Estamos en un país caudillista. Entonces, en ese país caudillista,
hay un punto ciego del espejo que es un punto donde el político liberal, ¿no?, tiene que elegir entre ser político y por lo tanto dejar de ser liberal, o ser estadista y jugarse el todo por el todo, ¿no? Bueno, ok, ese es el paso que no hay vuelta que darle, porque si estuviéramos, a ver, si estuviéramos en la situación en la que estaba, por ejemplo, Dakota del Sur en 1970, todo esto que estamos diciendo no tiene ninguna importancia, porque en esas circunstancias no importa quién es el gobernador, porque el gobernador no tiene poder, gracias a Dios. Estoy seguro que en ese momento di un estado y una época simplemente para dar un ejemplo. Gracias a Dios, los ciudadanos de Dakota del Sur, vos le preguntabas quién era el gobernador y posiblemente no lo sabían. Para un argentino eso sería horrible, pero eso es una virtud. ¿Qué quiere decir? Que la política no inundaba su vida, porque no podía hacer nada finalmente el gobernador. Más que, no sé, alguna política, como un poquito de impuestos acá, menos allá, pero eran muy poquitas cosas, ¿no? En cambio, cuando tu vida depende de quién es el gobernador, todo se politiza de una manera horrible, que es lo que, Eduardo, por eso acá aprovecho, que es lo que los filósofos de la Escuela de Frankfurt llaman la colonización del mundo de la vida, que es una expresión que define muy bien el estar inundado de política, ¿no? Bueno, la Argentina está inundada de política, no hay vuelta que darle, no podemos pretender que mañana seamos lo contrario. Entonces, en esa inundación de política, donde el ciudadano sigue viendo al líder, sigue buscando al líder, bueno, ahí los liberales tienen el desafío terrible de limitar el propio poder del líder, volverse educadores, ¿no? Y no gente que aprovecha el poder que las personas le dan de manera cuasi desesperada, ¿no? Así que, bueno, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Está la señora Miriam Longo, candidata por Almirante Brown. Miriam, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mantengo Encantada. el cerrado porque, viste, como hay poca señal, se diluye mucho y quería participar de esta hermosa charla que nos estuvieron dando. Vos estás por la lista 503 de José Luis Avanza Espert, Libertad. UCD, Sí, ¿no? sí, Avanza Libertad, lista 503, en Almirante Brown. Segunda Avanza candidata Libertad, es Avanza Libertad UCD, ¿cierto? No, Avanza acá en Libertad Brown. solo. En Brownes Avanza Libertad, lista 503 nada más. En diferentes localidades han ¿Y de puesto qué partido, Miriam? Perdóname, porque Avanza Libertad no es un partido político. Es un frente de UCD. ¿Y el frente, claro, el frente con quién lo tienen? Republicanos, UCD, Libertarios y UNITE. Por eso, yo También está. tenía entendido que la lista 503 es aquella que se apoya sobre el partido nuestro, el partido de la UCD. Claro, sí, en realidad a nivel nacional el único que tiene habilitado para presentar dentro de lo del frente es un UCD. Sí, sí. Así es. ¿Querías hacer alguna pregunta a Gabriel? En realidad estoy impactada por todo lo que estuvo comentando, ¿sí? Es interesante el diálogo que se puede estar en este momento participando. En realidad vengo de otros espacios y me llega mucho porque nunca es tarde para darse cuenta de todo lo que nos estaban mintiendo o cómo nosotros nos sentíamos defraudados en otros sectores, ¿viste? Eso es, no sé si me estás escuchando. Sí, sí. Sí, te estamos escuchando, Claro. perfecto. Sí. Por eso me quiero interiorizar cada vez más, porque, como te digo, nosotros revertimos nuestro
condición política, porque consideramos que todo lo que estaba haciendo el oficialismo era en detrimento y es en detrimento de la sociedad. Veníamos meditando en todas estas cuestiones desde antes, acompañábamos quizás el proyecto de Macri más que nada en las elecciones pasadas. También hubo un grupo de los de las listas que eran conocidos nuestros que estuvieron con Esper también, pero que habían bajado las listas. En Almirante Brown no pudimos participar. Y bueno, todas estas cuestiones hace de que cada día me quiero interiorizar un poco más al respecto, ¿no? Y muy agradecida por toda la apertura que nos están dando, que me estás dando vos también con respecto a las mujeres liberales, todo esto que puede ser para ampliar nuestros conocimientos y aportar mejor hacia la sociedad. Muchísimas gracias, Miriam, por tu aporte. Gabriel, tengo una pregunta del señor Antonio Belomio. Sí, ¿Qué la vi, dice? muy importante pregunta, sí. Doctor Zanotti, ¿usted cree que el liberalismo que expresa Milei tiene posibilidades de gobernar en un país con una mentalidad completamente opuesta? Bien, entonces eso depende de lo que dije antes y de otra cosa más. Primero, Milei tiene 2 años para hacer las alianzas correspondientes, para formar un equipo, una alianza donde tiene que haber conservadores, liberales clásicos, libertarios, nacionalistas, etc., ¿no? Y si eso sale bien, entonces tiene que tener muy claro lo que va a hacer en los primeros 100 días, porque si esa alianza sale bien, finalmente, como lamentablemente el país está dividido en un 50 y un 50, ¿no? Si esa alianza llega a salir bien y se produce el milagro de que gane las elecciones, muy difícil, los primeros 100 días son fundamentales. Y esa es la única alternativa contra la ingobernabilidad. En todos los países se cumple que después de los primeros 100 días la gobernabilidad comienza a descender de una manera impresionante. Mucho más en Argentina. Por eso el problema con Macri, ¿no? ¿Okay? Que lo único que hizo, pobre, con toda buena intención, fue poner gente, comillas, buena en las dependencias del Estado en vez de suprimirlas. Esas cosas hay que tenerlas muy claras. Entonces, o sea, no podemos tener otra experiencia como Macri 2016 otra vez, desaprovechando un tiempo precioso. No tenemos conciencia, tal vez sí, los que estén acá, el milagro que fue que Macri ganara a fines del 2015. Es una cosa impresionante cómo lo lograron. Y desaprovechar eso es como desaprovechar un regalo del cielo. Entonces, por favor, no repitamos esa pérdida de tiempo impresionante, ¿no? Bueno, Mariana Jaldo, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Te paso vos un ratito la palabra por si tenés alguna otra pregunta del chat. No, en el chat se están saludando. Gracias por usar el chat también para saludarse entre los presentes. Ok. Siendo así, quiero agradecerle infinitamente al señor Gabriel Zanotti por la entrevista concedida en aras de promover los principios que nos enmarcan en el día de hoy. Bien. Bueno, enormes gracias por estar acá, por escuchar a un filósofo que siempre es medio aburrido. ¿Okay? No, Bueno. fue un placer conocerte, Eduardo, Gabriel. Eduardo Parece está que pidiendo Eduardo la palabra. quiere decir algo más. Estás mutado, Sí, Eduardo. Mariana. Un pequeño aporte para lo que dijo Gabriel, muy interesante, muy importante. Milei en una entrevista que fue ayer o antes de ayer dijo, Macri no fracasó por él, fracasó por los que lo acompañaron. Sí, la vi la entrevista, sí. Estuvo muy interesante y analizando en detalle, Sí. yo creo que tiene mucho razón. Seguramente Macri está mucho más cerca de por lo menos tener algún conocimiento
próximo, práctico, empírico, personal, sobre las ideas de la libertad, que muchas de la gente... Porque en realidad cuando uno se pregunta qué fue la coalición gobernante de Juntos por el Cambio, yo me pregunto qué tenían que ver, por ejemplo, Margarita Stolbizer, o los radicales que tienen un peso socialistoide tan importante, con muchos otros que formaron parte. Sí, yo creo que ese fue un rejunte logrado anti-K, pero con muy poca configuración política y sobre todo las ideas económicas. Creo que ese es el gran punto, y creo que ahora se van perfilando las cosas de manera diferente. Para agregar lo que dijo, como soy muy optimista, agregar lo que dijo Gabriel, veo todo esto como un proceso de aprendizaje. Aprendimos algo hasta el 2015 y aprendimos mucho en todos estos tiempos. En este proceso de aprendizaje creo que está empezando a haber un pequeño, todavía pequeño, pero creciente peso en la sociedad sobre las ideas de la libertad, las ideas del intervencionismo económico estatal, el daño que puede hacer. Y bueno, pienso de que este es el punto en el cual debemos aprovechar para hacer un conglomerado o la aceptación de un grupo de gente que tenga mayores aproximaciones ideológicas y políticas en lo político, precisamente, y en lo económico. A punto de partida de eso, creo que el éxito es posible. De otra manera, las luchas internas se dan porque los posicionamientos supuestos entre los dirigentes son antagónicos incluso. Sí, gracias Eduardo por esta reflexión. Sí. Bueno, muchísimas gracias Eduardo. Gracias a vos, Gracias a vos, Gabriel. Genio. No. Yo tengo más, María, Gabriel. yo tengo un poquito más de tiempo. Si quieres seguir con más preguntas, no tengo problema. Sí, hay una que la acaban, esperamos un segundito que la acaban de subir. Sí, la de Eneas. Que dice, Eneas Biglione, sí, Thomas Jefferson decía, cada vez que un hombre coloca un ojo deseoso en un cargo público, una cierta podredumbre comienza en su contra. ¿Podría ocurrirle algo así a nuestros bien intencionados amigos liberales, ahora enfocados en política? Y Eneas es un riesgo inevitable de la naturaleza humana, ¿no? Claro. La gran diferencia es que, claro, los liberales, por suerte, tenemos una contradicción más evidente entre el discurso liberal y las actitudes autoritarias, mientras que en otros es totalmente coherente, ¿no? Pero claro, puede suceder, y por eso yo dije, Eneas, estamos en tiempos donde necesitamos cierto heroísmo moral, ¿no? Y ese heroísmo moral incluye abandonar viejas rencillas, comprensibles. No digo que mañana en el sentido estricto, los liberales que ahora están separados electoralmente se junten, pero después de las elecciones, por favor, ¿no? Sí. Bien. Les cuento que en el día de mañana, a las 20, vamos a tener al periodista Alberto Medina Méndez hablando sobre liberalismo social, si existe o no existe. Así que los esperamos a todos. Gabriel, fue un gusto tenerte con nosotros una vez más. Cuando tengamos la charla grabada te la voy a pasar para que la puedas compartir, y no va a ser la última vez que te convoquemos. Así que te mandamos un beso enorme y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, María, por la invitación, y un gusto compartir con los amigos y los que recién conozco. Gracias a todos. Live long and prosper. Okay. Chao. Bye, bye.